se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. A ver si ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para ¿y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, columna que hoy ha titulado Los contenidos de la disputa Cristina Kicillof. ¿Comenzamos, Aurelio? Bueno, desde hace un tiempo esta parte es notable en las redes, particularmente en Facebook, una tensión, una preocupación, una toma de posiciones, a lo cual le añadiría cierto grado de inmediatez en la manera en que se plantea la argumentación, sí. Por lo que podríamos llamar, como dice el título de la columna, la disputa entre Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, hay gente que prefiere no enterarse de que esa disputa existe y que es uno de los problemas más graves que afligen actualmente al peronismo. Digo uno de los más graves porque de ninguna manera se puede acotar tanto la mirada como para no ver otros elementos que forman parte del cuadro de situación del justicialismo. Si uno se saca las anteojeras de ver como sinónimo del peronismo únicamente al kirchnerismo y ve un conjunto de realidades provinciales donde gobiernan distintos justicialismos, por llamarle así, o justicialistas, sí. En una, digamos, para terminar formando o conformando una especie de feudalización del peronismo. Es decir, el peronismo fue los tiempos de Néstor, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de alguna manera reconoció primero a uno, después a Cristina, como, bueno, después de una especie de batalla librada en las elecciones del 2005, donde Duhalde fue derrotado y desplazado de la conducción del peronismo, que había ganado después de la crisis del 2001, de alguna manera el conjunto de peronismos provinciales se encolumnaron, sí. O se disciplinaron detrás de la hegemonía del kirchnerismo nacional, primero de Néstor y desaparecido Néstor, de Cristina Kirchner. Esa situación tuvo casi como única excepción trascendente el caso del peronismo cordobés, que siguió en manos de la Sota primero y Schiaretti, de la Sota y Schiaretti finalmente ya solo, desapareció la Sota, encarnando una versión neomenemista o menemista del peronismo, congelada en la década del 90 y en la vinculación que pretendía ser una representación de los sectores neoliberales de la Argentina o del mundo agrario. Digamos, por algo ha mantenido ese sector inalterada durante 20 y pico de años la bandera de la supresión de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Ya se embanderó con la mesa de enlace en el
conflicto del 2008 con la mesa de enlace, pero el resto de los peronismos provinciales, digamos, se encolumnaron tras el kirchnerismo nacional por razones que no solamente reflejaban un acuerdo con una orientación general, sino muchas veces esa necesidad de los gobiernos provinciales de llevarse bien, digamos así, claro, con el gobierno claro, central, sí, que caracteriza prácticamente a casi todos los gobiernos provinciales. La Argentina es un país federal, pero de alguna manera bastante menos federal que los Estados Unidos, donde los estados norteamericanos tienen un grado de independencia del gobierno central infinitamente mayor que el que hay acá en la Argentina. Que tienen en el caso de la Argentina. Claro. Hay provincias que han sido históricamente muy dependientes del gobierno nacional, sobre todo antes de la década del 90, cuando la nación, digamos, por desarrollos que se remontaban a la época de la generación de los 80, de los gobiernos de Roca y posteriores, sí, tenía, inclusive ya en los gobiernos de Sarmiento y Avellaneda, la nación tenía una fuerte presencia en las provincias del interior bajo la forma de una cantidad enorme de escuelas, de sanatorios, y de organizaciones dependientes de la nación, para no hablar de lo más importante, que era la transferencia de fondos para provincias que en algunos casos, como las provincias del noreste, tenían su principal fuente de trabajo en el empleo estatal. Para La Rioja, para Catamarca, en aquella época, para San Luis, era mucho más importante aún de lo que es hoy, digamos, el tener buenas relaciones cordiales con la nación para poder sostener sus sistemas de empleo centrados en el empleo público. Por sobre todo, sí. Claro. Entonces, en realidad, ambos factores intervinieron en esa especie de unidad del peronismo nacional de los tiempos de la década de los 12 años del kirchnerismo, como repito, con fundamentos variados, algunos oportunistas, sí, y otros respondiendo a consentimiento con la línea política que sostenía el gobierno de Néstor primero y de Cristina después. Esa situación en este momento no existe para nada, y para que se generara un proceso de unificación real y el peronismo readquiriera una conducción nacionalmente reconocida, haría falta o que por razones X recuperar el poder de la nación y en consecuencia tuviera poder como para unificar compulsivamente a los peronismos provinciales, como en alguna medida se hizo en algunos casos durante ese ciclo, porque si bien hay una cuota de mala leche en la acusación, pero no era del todo gratuita la observación que se hacía en esa época en la mala prensa, cuando se hablaba de la billetera kirchnerista como un elemento disciplinador. Claro.
O sea, sí, se habló mucho tiempo de eso, de la billetera, es decir, girar fondos en la medida en que hubiera acuerdos entre el gobierno nacional y la provincia. Exactamente, claro. Existió, por ejemplo, en los primeros años de Néstor, incluso con la provincia de Córdoba, bajo tiras y aflojes sobre los fondos que se giraban a la caja de jubilación de la provincia. Bueno, existió de distintas formas. Ahora, la unidad política, digamos, cuando se está alejado del poder, cuando se está en el llano, es otra cosa. Esa unidad política la pudo sostener Perón y después del 55, incluso desde el exilio, porque era una jefatura universalmente reconocida, a pesar de que florecían de vez en cuando, de tanto en tanto, formaciones que se llamaban en ese momento neoperonistas, que pretendían sublevarse a la jefatura de Perón. Ahora, en casi todos los casos Perón terminó o derrotándolos o subordinándolos, y bueno, esa situación era absolutamente clara, y incluso no tenía ni siquiera resquicios durante el breve periodo en que Perón volvió a la Argentina y ejerció la presidencia de la Nación. Después tuvimos una crisis en el 83, después de la derrota del peronismo ante Alfonsín, pero la unidad fue restablecida por la generación de lo que se llamó la renovación peronista, que tuvo en el primer término como figura principal a Antonio Cafiero y después a Menem. Todo lo que ocurrió en esa época no lo vamos a repetir ahora, sería demasiado largo, pero el caso es que nos encontramos, volviendo al centro de nuestro problema, nos encontramos ante un peronismo atomizado en distintas provincias, interiormente atomizado de otras maneras inclusive, porque aun cuando a la hora de las elecciones el peronismo sindical en general se encolumne detrás de los candidatos del peronismo en todas partes, pero no está ligado de la misma manera que fue en la época clásica al sistema político de control y de manejo del partido judicialista. Son como esferas que de un reloj que se hubieran estallado y cada una de ellas respondiera a su propia lógica, aunque momentáneamente puedan aproximarse por la existencia de cierta comunidad de intereses, pero cierta comunidad de intereses no constituye una unidad. Ahora, una de las cosas que no aparece con claridad, y por eso, y ese es el tema central de la columna de hoy, es cuál es el contenido de la disputa entre Cristina y Kicillof, que evidentemente ha sido transformado por el vértice constituido por la propia Cristina, Máximo y la Cámpora en el enemigo número uno, a tal punto de que ha sido boicoteado en la legislatura de Buenos Aires por los legisladores de acá en Cámpora más de una vez, y hasta hay una diputada de la Cámpora que ha formado una especie de bloque autodefiniéndose como oposición responsable. Ahora, claro, cuando se trataba de luchar, porque hubo una lucha también, hubo un conflicto, una disputa como la que hay actualmente, con Alberto Fernández, o si se hubiera generado en algún momento un conflicto con Massa, de alguna manera el tema de los contenidos hubiera colocado a Cristina en una situación cómoda, porque se hubiera tratado de contendientes claramente ubicados en una línea más conservadora, más moderada, más conciliadora,
y no en su propio territorio. En cambio, lo desconcertante, si se quiere, aunque en realidad creo que no desconcierta a nadie, del conflicto con Kisilov, es que Kisilov es inobjetable desde el punto de vista de la identificación o de la identidad explícita que asume Cristina y su gente. Entonces, la disputa en la superficie asume rasgos puramente calificables como chicanas, como puede ser el caso de objetar el adelantamiento de las elecciones, como si el adelantamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires fuese la causa por la cual se perdieron las elecciones de octubre. Desconociendo, designaron como candidatos a figuras fieles a la cámpora. En lugar de ya que se trataba, por ejemplo, claramente en el caso de Salta, quizá también en el de Jujuy, o en Misiones, de pugnar con fuerzas autodenominadas peronistas, pero conservadoras, en lugar de hacer una especie de convocatoria a las fuerzas que habían militado contra Milei, al modo de lo que hizo en Córdoba Natalia de la Sota, buscando ampliar el juego, buscando conformar una fuerza con alguna raíz. Se designaron a dedos candidatos irrepresentativos y se sacó cifras tan ínfimas que directamente en las provincias del norte el kirchnerismo carece hoy de representación nacional. No tiene un solo diputado. Entonces, ya por ese solo hecho se justificaba hacer dos llamadas distintas. Pero además hay otros ingredientes, y es que en parte el triunfo en la provincia de Buenos Aires fue porque, a pesar de que se negoció para lograr la unidad, hubo concesiones a las bases territoriales del peronismo en el Gran Buenos Aires, se le dio cabida en las listas y demás. En la elección nacional prácticamente se impuso el dedo del Instituto Patria, y entonces después aparece la queja de que fue débil la actividad proselitista de algunos intendentes de Gran Buenos Aires, haciendo caso omiso de que en parte fue débil porque a la hora de decidir la política, se los excluyó de todas maneras y se les impusieron los candidatos desde arriba de una manera totalmente autoritaria. Entonces, es como decir, a la hora de decidir los candidatos los pongo yo, pero a la hora de laburar, vos tenés que estar a full. Bueno, ahora, pese a todas esas cosas que forman parte de la parte chismográfica, digamos así, o anecdótica del conflicto, no aparecen con claridad los contenidos. Lo que de algún modo creo que lleva a muchos compañeros del peronismo a ver con expectativa la emergencia de Kicillof, creo que proviene del hecho de que Kicillof, por lo menos hasta hoy, no actúa de la misma manera impositiva y sectaria en que se maneja a la hora de tomar decisiones Cristina Kirchner. O sea, Kicillof negocia, abre el juego, da participación. Ahora, no hay una definición doctrinaria dándole una especie de fundamento a esa conducta. Uno no sabe si es que Kicillof tiene una posición contraria a la verticalidad o si simplemente actúa como lo hace
porque es lo que hace todo líder emergente que trata de construir un espacio para poder imponer su conducción. Es como, de alguna manera, lo hizo Néstor Kirchner cuando estaba tratando de construir un poder. De todos modos, el hecho de que se vea en esa situación Kicillof, de tener que crear una fuerza, de tener que ampliar el juego, le da a su acción una chance a poder, digamos, personificar una renovación y una recreación de la unidad del movimiento. Y hay algunos signos que parecen corroborar eso, como por ejemplo su decisión de mandar negociadores a todas las provincias para establecer un diálogo con los peronismos provinciales y recrear un programa para el país que contemple las necesidades, las expectativas y los intereses de todas las provincias de la Argentina. Cosas que no se ve en los opositores de Kicillof. En los opositores de Kicillof uno lo que advierte es una actitud de encolúmnese detrás nuestro, que somos los que mandamos. Un poco como dijo Gabriel Esteves cuando le preguntaron sobre Natalia de la Sota, y su respuesta, realmente ridículo o absurda, fue, bueno, que vaya al Instituto Patria y se coloque con las órdenes de Cristina Kirchner. Así, con esa fórmula, es imposible reconstruir nada. Nadie va a encolumnarse a ciegas, cediendo toda iniciativa política para otorgarla a alguien que tiene un prestigio, que tiene una trayectoria ganada, pero no es Perón. El reciente triunfo de La Libertad Avanza, digamos, de manera casi masiva en el país, por mayores o menores diferencias, ¿habría enfriado ese encuentro posible entre los gobernadores y la construcción que intenta Kicillof? Porque parecía que en algún momento dado, estaba mucho más cercano a materializarse algún tipo de encuentro entre los poderes provinciales peronistas y Kicillof. Ahora parece que la foto vuelve a ser con Milei y no tanto con una construcción del peronismo con Kicillof. Evidentemente hay una lectura básica. El tipo del peluca conserva el poder, la foto es por acá. ¿Será eso? Es que la confusión es muy grande, porque por ejemplo la crítica que hizo Sáenz, el peronista, amigo de Milei, claro. que gobierna Salta, la crítica que le hizo a la intervención de Cristina del PJ salteño, a mí me recuerda el famoso refrán: la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, porque Sáenz tiene razón. Cristina ha manejado la cuestión de las intervenciones como si el Partido Justicialista fuera una pyme familiar de ella, de su hijo y de la cámpora, y no ha establecido diálogos con nadie en la provincia y impuso una división de las fuerzas que se presentaron a las elecciones, y entonces todas las fuerzas provinciales, incluido el propio Sáenz, perdieron las elecciones en Salta contra Milei. Unidos podrían haber ganado, pero ¿sobre qué base podrían haberse unido si Sáenz es un opo amigo? Entonces, es una situación más compleja que juntarse, porque juntarse alrededor de qué programa. Claro. Pensaba, ¿será factible suponer de que una reconstrucción del movimiento tenga que pasar no necesariamente por el encuentro con estas figuras que en los papeles son peronistas, pero que en realidad son estos opoamigos, que son en realidad yo creo que cartón pintado, son tipos que te dejan a pata en cualquier momento? Yo creo que lo que está como ausente en el problema, y que si
si emergiera de repente, fuera formulado expresamente en las elecciones de 2015, algunas eran ridículas, como cuando hablaba de pobreza cero. Pero Macri representa el neoliberalismo. Pero Macri... Fue una promesa para el elector, para los futuros votantes, y no concretamente una intención de llevar adelante esa política de pobreza cero. Claro, pero fue hábil pero Macri recibió de parte de Cristina, lo voy a decir, esto lo que digo vale en términos simbólicos o implícitos, pero no por eso tiene menos potencia. Recibió de Cristina un regalo electoral. Un país desendeudado por sobre todo. Un regalo político fenomenal que fue poder darse el lujo de prometer que iba a suprimir el impuesto a las ganancias a la clase trabajadora. Con lo cual se hizo propia, se le permitió hacer propia una bandera que debería ser una bandera del movimiento popular. Aurelio, y que él después siguió implementando en su gobierno, inclusive fue más abarcativo. Por supuesto. Sí, Macri hizo lo mismo que hizo en las últimas elecciones Trump, prometer para ganar y después traicionar. Pero el juego fue permitido porque Cristina había malbaratado el apoyo de los trabajadores con esa medida siniestra que fue el impuesto a las ganancias y con el ninguneo al movimiento obrero después del 2011. Entonces, le había dado armas al enemigo. Uno puede decir qué canalla Moyano porque inauguró con Macri el monumento a Perón, pero digamos la catadura de Moyano demostrada en ese acto no invalida el hecho de que también alguien lo empujó a Moyano a ese lugar. Pueda decir como analista emocional o políticamente, diría que estoy en una situación de expectativa, porque si otra cosa sería si Kicillof, por ejemplo, reformulara un programa que no solamente recupere las mejores cosas que hizo el kirchnerismo, el peronismo en general, sino que vaya más allá de lo que hizo el kirchnerismo. Por ejemplo, una medida fuera de micrófono hablábamos de la alegría con que recibió el pueblo argentino la recuperación de YPF. Y el hecho de que esa medida patriótica fue votada no solamente por el peronismo, sino por el bloque radical y el bloque del socialismo, obteniendo una amplísima mayoría que excluyó solamente al PRO. Aerolíneas también. ¿Cómo? Con Aerolíneas Argentinas también, digo. Con Aerolíneas Argentinas pasó lo mismo. Entonces, el pueblo argentino ha mostrado sintonía con cosas que significan recuperar para la patria el dominio de ciertos resortes de la economía nacional. También suscitó amplia simpatía las medidas que empezó a tomar Randazzo cuando se hizo cargo de los ferrocarriles. Como diciendo, vamos a volver a tener ferrocarriles. Esa sensación, ese sentimiento en el pueblo argentino muestra que hay potencialidades dentro de nuestro pueblo favorables a respaldar un programa patriótico. Lo que falta es el proyecto. Lo que falta es el proyecto y quien lo proponga y se postule para encabezar una lucha en ese sentido. La Argentina tiene que volver a tener ferrocarriles y eso debería formar parte de un programa explícito, algo que le estamos proponiendo al pueblo argentino, recuperar el sistema ferroviario de la única manera en que es posible, o sea, a través del Estado. Por otra parte, hay otras cosas que implican dirigirse por parte de las fuerzas políticas nacionales y populares a un sector al cual nadie le habla, que es el pequeño y micro sistema comercial nacional de capital argentino. Desde los supermercados, como el caso de Becerra, hasta los
verduleros de barrio que tienen en el costado opuesto como enemigos y como gente que se queda con lo mejor con la nata de la leche al sistema de su hipermercado de capital extranjero, que se llevan las ganancias afuera. Entonces hay que plantear ese problema con claridad. Para plantearlo con claridad hay que prometer la derogación de la ley de inversiones extranjeras. O sea, hay que enarbolar un programa nacional mucho más integral, mucho más coherente. Y protector de los intereses de la nación. Protector de los derechos de la nación, que avanzando sobre lo que hizo el kirchnerismo, hay que recuperar la distribución de la energía. El kirchnerismo incluso llegó a defender los subsidios a la energía para las familias de clase media alta, cosa que con toda razón algunos economistas dijeron, pero ¿qué estamos haciendo con esto? Subsidiando el consumo eléctrico de las familias de Barrio Norte. Vos decís que tiene que ser un proyecto de país con un lineamiento más revolucionario que reformista, ¿no? O sea, porque cuando vos hablas de derogar algunas normativas, evidentemente estamos hablando de cuestiones de fondo, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de fondo. No de ese reformismo que, bueno, va dialogando lentamente sobre algunos temas. Es que la Argentina está desangrándose hace muchos años, desde la época del proceso en adelante. Claro. Está desangrada. Tiene las venas abiertas, como dice el libro de Galeano, las venas abiertas, y por esas venas abiertas fluye lo que producimos los argentinos y se va del país. Y en consecuencia no genera riqueza interna. Porque los hipermercados se llevan el dinero a Francia, Estados Unidos, donde sea. Los bancos extranjeros se llevan el dinero de afuera. Encima contraemos deuda externa para no hacer nada, porque ni una escuela hacemos con la deuda externa, y después pagamos la deuda externa, los intereses, y además, para colmo, recibimos órdenes sobre lo que tenemos que hacer. El peor de los escenarios estamos. Sí, claro, es el peor de los escenarios. Entonces, ahora, salir de ese estado y adoptar firmemente un camino de recuperación nacional, sí, puede valer el término revolucionario. Yo simplemente, más que el término revolucionario, que parece algo que suena a sangre, digamos, ¿no? Yo diría que lo que hace falta es firmeza patriótica en la defensa de los intereses nacionales y que eso tiene que ser no una palabra, sino una cosa que esté condensada en un programa concreto de medidas que permitan recuperar la riqueza nacional para la industria argentina, para el comercio argentino, para los argentinos en general, y cerrar las heridas que hacen que el país se desangre para enriquecer a Estados Unidos o al capital financiero internacional. Se llamaban tierra adentro la Pampa y la Cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.